Santo. Este hombre fue moldeado por Dios para que luego Jehová se le presentase en la salsa y escogido por Dios como el libertador para sacarle el pueblo de Egipto. Este hombre fue elegido por Dios, llamado Moisés. Moisés era tartamudo. Moisés no tenía mucho discernimiento de la comunicación. Entonces, para que ustedes vean que para Dios no hay nada imposible, ¿me entienden? No hay nada imposible. Entonces, agarra a Moisés, le dice, ven, háblale a mi pueblo para sacarlo a todos de ahí, porque si le damos un poquito más para atrás, antes de Moisés nacer, parece como que el rey en ese tiempo, no sé quién le dijo algo, o alguien le sopló, de que el pueblo de Israel iba creciendo en número y al rey no le convenía. Óchale, son muchos. Si nacen los varones, van a ser más guerreros, ¿me entiendes? Porque cada guerrero que nacía, cada hombre que nacía en Israel, si venía de parte de Dios, era un super guerrero, ¿me entiendes? Y se hacía, y cada vez era el número. Entonces, ¿qué hizo el rey estratégicamente antes de Moisés nacer? Después que Moisés nació, o antes, comenzó a matar todos los niños. O sea, todos los varones los mataba, para que Israel no se hiciera fuerte en número, ¿me entiendes? Entonces, a Moisés lo cogen, lo ponen en una canatica, o sea, como desde el vientre de su madre el Señor lo hubiese apartado. ¿Para qué? Para que él fuera quien fuera, ¿me entiendes? Porque le di para atrás, pero comencé un poquito adelante con eso, de que Moisés le predicara prácticamente, porque viene de parte de Dios, al pueblo, y lo sacara de la esclavitud y del yugo del faraón. ¿Entiendes? Entonces, vuelvo y le damos para atrás, porque esto es un para atrás y un para adelante, un tipo boomerang. Le damos para atrás, ya Moisés fue apartado, tirado por el río, lo encontraron, lo criaron. Bueno, creo que el mismo rey que mataba a las personas fue el que lo crió, dice la palabra. Entonces, no hay nada imposible para Dios. Más adelante, Moisés ya se hace hombre, escucha la voz de Dios, porque eso es el mensaje de hoy, escuchar la palabra escuchar la voz de Dios a través del predicador, del que va a la peluquería, del que va en el metro, escuchar la voz de Dios para que después el Señor no te pase factura diciéndote, pero yo te mandé a Lady que te predicó en la peluquería y tú no lo escuchaste. No va a haber excusa. Entonces, ya el Señor prepara a Moisés para que Moisés le hable al pueblo, lo saque de ahí, del pueblo, y repito, del yugo del rey, lo saque del yugo del rey. Entonces, saque ese pueblo de ahí, porque había muerte, asesinato, todo ese tipo de cosas. Entonces Moisés venía siendo desde pequeño un elegido. Y así el Señor quiere que nosotros escuchemos la voz de Él. La contra de esto viene siendo como Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿me entiendes? Por eso pasó un montón de tropiezos, travesías, como dicen. Incluso Jonás se lo traga un pez. Entonces, un pez gigante puede ser una ballena, una ballena, vamos a poner una ballena, se traga a Jonás. Entonces, Jonás se arrepiente dentro del vientre de la ballena, y Dios no quiere eso por nosotros, ¿me entiendes? Por eso los predicadores de hoy en día tienen que dar una buena nueva, una palabra de aliento, una palabra fresca para que el pueblo no sufra el yugo de la mentira, de la traición, del adulterio, de la ignorancia, del perseguimiento,
Por eso pone profetas, predicadores, y Moisés viene siendo un profeta, un predicador, porque guió al pueblo de Dios por el desierto. El desierto viene siendo como lo que pasamos día a día. A veces pasamos hambre, a veces nos cae la lluvia, nosotros trabajando. Bueno, ese es el desierto que Dios nos pone a nosotros. Y también las pruebas que Dios nos pone a nosotros, a cada uno de nosotros, vienen siendo bendiciones. ¿Por qué vienen siendo bendiciones? Porque al Adán pecar, no escuchar la voz de Dios, o no obedecer la voz de Dios, que vienen prácticamente siendo lo mismo, Dios le da un castigo, vivirás del sudor de tu frente. Entonces, el castigo de Dios vienen siendo bendiciones, porque más para adelante la palabra de Dios dice que el que no trabaja no tiene derecho a comer. Amén. Pero, ¿de qué trabajo estamos hablando? No estamos hablando de un trabajo físico, bueno, ese es uno también. Un trabajo físico. Nosotros, Dios nos manda a que trabajemos en el templo. Amén. Trabajemos en la calle regando un tratado. Que tú veas a una persona afligida, el Señor te dice, habla con él. Pone palabra en tu boca, ¿me entiendes? Entonces, eso es escuchar la voz de Dios. Moisés escuchó la voz de Dios. Entonces, aunque puso pero, uno siempre pone pero, porque, no, dígame usted, yo me voy a reír todo. Hay personas, a mí me pasa, todos los domingos me pasa esto, ¿sabes? Que yo para levantarme, es que yo voy para allá. Aquello, y siempre me da un dolor, ay Dios. Vaya, estate quieta, muchacha. ¿Entiendes? Siempre hay como un obstáculo, pero cuando el Espíritu Santo mora en ti, te habla y te dice, mira que te mando que seas valiente, que no falle ni desmaye, ni... Amén. Porque yo, el Señor Dios, he prometido estar contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Josué 1:7. Tú no es Josué 7. 7:8 por ahí. Tú no estás solo, no. Hay una alabanza que dice, cada día me siento más alegre. Por eso, aunque tenga que cruzar Montes y Valle viene siendo prácticamente el desierto del que yo le estoy hablando que Moisés pasó. Sí. ¿Entiendes? Pero, como digo yo en una rima, al final del camino habrá una corona de vida eterna. Y eso es lo que el Señor quiere, que sean obedientes, escuchar la voz de Dios, a escuchar su voz en las mañanas, en la madrugada, como dice el varón que se levanta a las 3 de la madrugada a orar. No siempre. No, bueno, pero se levanta. Casi siempre. De un 100, un 99.5. ¿Sí o no? ¿Un 99? Casi un 100 se levanta. Pero es lo que digo. Es más lo que Él entrega al Señor que lo que Él deja de entregarle. Y así el Señor quiere que nosotros escuchemos la voz de Él. Sé que este tema prácticamente va a llegar a ustedes y se va a quedar en su corazón porque nosotros vivimos el día a día, ¿me entiendes? El trabajo, hay que ayudar a que tú veas una señora con una compra, vamos a ayudar, eso es trabajando porque tú estás haciendo la obra. Señores, y tampoco tenemos que entender que esto no es por obra para que nadie se glorifique, sino cada vez que usted haga algo, el servicio para Dios, dele la gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, amén, el mundo, y nosotros estamos de paseo. Mira, yo estaba leyendo algo, estaba leyendo el libro de Génesis, y el libro de Génesis me dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Sí, amén. Pero para redondeárselo entero, la ñapita fue el hombre, ¿me entiendes? El hombre. Pero ¿en quién Dios se enfoca más? En el hombre. En el hombre, ¿verdad? O sea, cuando hablo de hombre, hablo de cabeza, mujer también. ¿Entiendes? Y los animales fueron primero creados que nosotros. Las aves de los cielos, los peces del agua, los del campo, fueron primero que nosotros. Nosotros, a veces, en vez de llevar la conducta de Dios, o vuelvo y repito, escuchar la voz de Dios, queremos imitar a los animales. Así sea en agresividad, hablando mal, y no. Seamos imitadores de Dios. Como decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí,
como yo lo soy de mi Padre. O de Cristo Jesús, y Cristo Jesús decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de mi Padre. Entonces, al imitar a Cristo Jesús, o al apóstol Pablo, o a Juan, a Pedro, ¿me entiendes? Estamos haciendo el bien. ¿Por qué estamos haciendo el bien? Porque ellos murieron en Cristo, y dice la palabra de Dios que morir en Cristo es ganancia. Hermano, tiene el micrófono si se siente cómodo. No, está bien, ya tengo la voz, root boy, o sea, fuerte. Bueno, creo que hasta aquí lo voy a dejar, pero mi consejo es siempre escuchar la voz de Dios a través de la oración, de rodillas, en tu habitación. Antes de hacer algo, antes de salir a tu casa, presentarlo a Dios, que Dios te hable, porque Dios te habla. A mí me ha hablado, a mí me dijo una vez, recuerdo un pequeñito testimonio, que me dijo, no hable con él, que él es un demonio. Entonces, yo estoy en el medio de la calle y me quedo así pensando, digo, miro para atrás, miro para arriba, miro para allá, miro para abajo. Digo, ¿será que no me he desayunado? Y el chico sigue hablando conmigo, no, que tú esto, qué sé yo qué. Pero el chico tenía un tiempo con un demonio poseído. O sea, que lo tenía dando vueltas como un hámster. ¿Sabes lo que es un hámster? Adentro, en el barrio caminaba, le daba vueltas al barrio entero completo. Diario, y hablando solo con el demonio que tenía. Entonces, volvió el chico y me habló. Y ahí la voz de Dios me dijo, yo Jehová tu Dios. Eso yo lo estaba escuchando en una predicación que le estaba diciendo, que le dijo a sí mismo, yo Jehová tu Dios, te digo que no hables con él, que él es un demonio. Así mismo yo digo, y mire, pero que la voz que me habló es como cuando te ponen un ventilador arriba, con una presión, y parecía estruendo de agua, varona. Entonces, digo, bueno, Jehová mi Dios dice que no hable contigo, que tú eres un demonio. Y el chico se fue corriendo, caminando rápido, y se fue corriendo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que escuché la voz de Dios y ahí mismo ejecuté, porque no hace nada con tú escuchar la voz de Dios y quedarte frisado. Tienes que ejecutar. Si el Señor te dice, predícale a... ¿Nombre tuyo cómo es? Alexander. Ve, háblale, dale una palabra de fe, dale un tratado, dale la buena nueva. Nunca digas que no cierres tu corazón como lo hizo Jonás, o como lo hizo Pedro también, que le dijo, mata y come. ¿Entiendes? Que ese mata y come significa que era que tenía que predicar la palabra sin excepción de personas. Por eso también voy a dar otra anécdota de la palabra de Dios, que por eso llamó el Señor al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era prácticamente un asesino de cristianos. ¿Entiendes? Lo llamó a redil. Pero cuando el apóstol Pablo, ya después que ya se iba desarrollando en la palabra de Dios, el Señor lo tenía, lo puso como un injerto, o sea, 12 frutos más un injerto que era Pablo. Entonces, con lo que hacía Pablo, con lo que predicaba Pablo, reunían ofrendas y cosas, y Pablo era un señor estudiado, no era un tonto, o sea, no era un bruto. Erudito. Erudito se dice. Sí. Lo apartó el Señor, lo puso ahí. Entonces, con lo que predicaba Pablo, con las ofrendas que se hacían, con eso construían barcas, dice la palabra de Dios. Y con esas barcas iban a llevar la palabra de Dios a otro sitio. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Pablo, cuando Jesús le llamó, se llamaba Saulo, lo escogió, escuchó la voz de Dios. Parece como que él hacía lo que hacía, no sé por qué. Pero él tenía el temor de Dios porque él dijo, Señor, ¿por qué me llama? ¿Por qué me elige? ¿Por qué me llama, Señor? ¿Y cómo tú sabes que el Señor que te está llamando? Porque tú eras asesino de cristianos, ¿verdad? Porque tú no conoces de Dios, entonces. Y es lo que yo quiero decir. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Lo puso aparte, Pablo pasó de todo. A Pablo le picaron serpientes. A Pablo iba en una barca, naufragó y con una madera nadó hasta la orilla. Cuando llega a la orilla lo pica una serpiente. Pasó un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque él tenía que pagar el precio.
¿Me entiendes? Ese aguijón que dice la palabra que tenía, era que Pablo tenía que pagar el precio. Y la moraleja de hoy, escuchar la voz de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, yo lo dejo hasta aquí. Espero que esta palabra lleguen a ustedes y se mantenga por los siglos de los siglos hasta esperar la venida del Señor. Dios le bendiga y el hermano continúa. Muchas bendiciones para todos. Amén.